Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de difusión de la revista Ius Comitialis, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de conversaciones que hace poco iniciamos con nuestros autores con la finalidad de darle difusión no solamente a la revista, sino sobre todo a el producto, desde luego, de la investigación de estos autores. En esta ocasión, en tal motivo, abordaremos el tema relativo a la participación política ciudadana como fundamento de la democracia representativa. Tema por demás importante, sobre todo considerando que en México y en Latinoamérica, por supuesto, y en la mayor parte del mundo, las democracias son de tipo representativo, las cuales implican, desde luego, una participación activa, no solamente del Estado o no solamente del sector gubernamental, sino sobre todo del ciudadano. Es por ello que hoy me complace tener como invitado al maestro Mario Ezequiel Ordóñez Huerta. Estimado maestro, es un gusto poder conversar con usted. Bienvenido. Doctor, muy buenos días. Aquí estamos. Gracias. Antes de iniciar con esta conversación, me gustaría dar una breve síntesis curricular del maestro Mario Ezequiel Ordóñez Huerta. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es también maestro en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente está por terminar su doctorado también en estudios sociales en la misma institución y ha sido docente en universidades privadas ubicadas en el Estado de México, como por ejemplo el Centro Universitario de Cuautitlán, México, y en la Universidad Privada del Estado de México. Debo mencionar también que es autor del artículo titulado Enfoques teóricos sobre la participación política ciudadana y la democracia moderna, artículo que fue publicado en el fascículo número 1, de hecho el fascículo inaugural de esta revista Ius Comitialis. Y el tema que hoy nos trae, que es precisamente un tema derivado de este artículo que fue publicado en la revista Ius Comitialis, nos obliga a pensar de una manera diferente, de una manera crítica, con un ojo fresco, digamos, el tema o el concepto de la democracia desde la perspectiva clásica, en contraste con la democracia representativa. Y sería lo primero que me gustaría que nos comentara, maestro, ¿por qué remitirnos a esta versión clásica de la democracia para explicar a la democracia representativa? Claro que sí, doctor Joaquín. Eh, Regularmente en el debate público se recurre a las nociones de la democracia clásica, la democracia griega, también llamada de los antiguos, para ejemplificar o de alguna manera para justificar determinadas demandas con respecto a la participación política en las sociedades modernas. Esta comparativa evidentemente para quienes conocen la historia y para quienes conocemos la teoría política, evidentemente no se sostiene debido a las diferencias y la distancia que media entre el modelo de la democracia representativa y el modelo de la democracia clásica, también llamada deliberativa. Entonces, lo que hace el artículo en un primer momento es recurrir a estas nociones para establecer las diferencias y de alguna manera aclarar por qué la democracia representativa, a pesar de sus contras, a pesar de sus ventajas, evidentemente posee cierto estatus de actualidad con respecto a la democracia clásica y es parte de lo que se discute en este artículo con respecto a la democracia clásica. Que bueno, ya conocemos que los griegos se reunían en una asamblea y que evidentemente participaban todos los ciudadanos griegos, pero bueno, esta descripción omite determinados aspectos y detalles que para la época pues eran cuestión o parte de la normalidad, como la exclusión de esclavos, la exclusión de las mujeres y la exclusión de determinados grupos de la población con respecto a la toma de estas decisiones y que bueno, para la democracia representativa esto evidentemente pues ha sido rebasado y por ello es importante la comparación
o partir de este punto de vista en este artículo. Y efectivamente es un ejemplo de por qué es importante precisamente remitirnos, ¿no?, a modelos clásicos, modelos antiguos, sobre todo en este tema de democracia, que aparentemente pudiera no ser importante para la democracia representativa o para la democracia moderna, pero que tal como nos lo comenta, sí lo es precisamente, ¿no? Y en este sentido, también surge la inquietud acerca de esta versión clásica de la democracia, pero desde el punto de vista teórico, ¿no? Surge la inquietud entre la teoría clásica y elitista de la democracia frente a otros conceptos o a otras distinciones de formas convencionales y no convencionales de participación. Yo preguntaría también para nuestros seguidores de las redes sociales y nuestros lectores de la revista Discomitiales, yo preguntaría por qué es necesario establecer esta vinculación, ¿no?, entre, por un lado, la teoría clásica y elitista de la democracia frente a la distinción de formas convencionales y no convencionales de participación. Creo que sí. Sucede que comúnmente cuando se habla de formas convencionales y no convencionales, pues se omite de entrada, pues evidentemente la discusión clásica. Lo que hemos tratado de hacer en el artículo es vincular ambas teorías y, bueno, evidentemente notar que cuando hablamos de participación política convencional, pues prácticamente nos ceñimos a una visión procedimental de la democracia representativa, en tanto que cuando vamos a las formas de participación no convencionales, evidentemente podemos estar abriendo el abanico de la discusión con respecto a la democracia deliberativa y en este sentido, pues remitiéndonos de alguna manera a algunos aspectos o resabios con respecto de la teoría clásica. Por eso es importante tomar en cuenta ambas teorías para aclarar de alguna manera de qué se está hablando cuando se habla de participación convencional o legal y cuando se habla de participación no convencional o extralegal. En ese sentido, es parte de lo que aborda el artículo y me parece que es importante en estos días tomar en cuenta este tipo de distinciones cuando el ciudadano promedio debería de conocer de alguna manera este tipo de distinciones, ¿no? Para estar al día con respecto a las discusiones del momento. Y resulta de verdad interesante esta vinculación entre la teoría clásica y por una parte clásica y elitista de la democracia frente a otras conceptualizaciones más modernas, ¿no? Y esto rompe de alguna manera con la idea que se tiene, la idea generalizada que se tiene de que lo clásico o lo antiguo o lo pasado, o ya lo pasado, ¿no? No tiene importancia en cuanto a lo presente. De ahí que muchas ocasiones desdeñemos o se desdeñe desde algún punto de vista las clases de historia o incluso los libros de historia o los tratados de historia, ¿no? Pero, de acuerdo a lo que nos acaba de comentar, sí hay una importancia relativa, por supuesto, a la discusión conceptual respecto a la teoría clásica de la democracia con relación a modernos conceptos de participación política. En este sentido, yo me gustaría saber su perspectiva, su punto de vista acerca de lo que implica trasladar precisamente esta discusión conceptual, ¿no?, de la participación política para el estudio específicamente de casos prácticos en el contexto de Latinoamérica. Creo que sí. De hecho, es parte de lo que se pretende con el artículo, aclarar estos conceptos, estas teorías de frente a la realidad latinoamericana. Evidentemente, pues el artículo plantea cuáles son las consideraciones que debe de tomar en cuenta el investigador para trasladar este tipo de discusión a un caso práctico y a contextos de nuestra realidad cotidiana, como es el caso del contexto latinoamericano. Y por supuesto, rescatando que han habido ciertos intentos con respecto a esta parte y bueno, la participación política evidentemente para el contexto latinoamericano es de alguna manera
distinta con respecto a el origen de este tipo de teorías y que hemos retomado. Eso conlleva hablar o tratar con teorías, con explicaciones que recurren al clientelismo, al concepto como el clientelismo, la movilización que realizan los estados de alguna manera forzada y no precisamente voluntaria de los electores o de los participantes de determinadas manifestaciones y son fenómenos importantes a tomar en cuenta y que nosotros debemos distinguir un tanto con respecto a estas categorías analíticas de participación convencional y participación política no convencional y que para el investigador de la realidad nacional pues debe de tomar en cuenta y que a lo largo del artículo pues se menciona, ¿no? Por supuesto también en base a esta distinción con respecto a las formas de participación convencional que se ciñen al voto y actividades de campaña y con respecto a formas de participación no convencional que podríamos afirmar que son más comunes en nuestro contexto nacional, en nuestro contexto regional también, y que son formas que suceden al margen de la ley, pero debido a las condiciones históricos sociales de nuestro país, pues se han vuelto de alguna manera una norma, ¿no? Bueno, en últimos años ya no hemos presenciado este tipo de manifestaciones con gran arribo, con gran denuedo, como lo era al principio de inicios de siglo, ¿no? Donde hubieron bastantes movilizaciones a lo largo y ancho del país y que demandaban determinadas necesidades, ¿no? Creo que a pesar de que actualmente se han reducido considerablemente, pero tenemos ejemplos, el movimiento Yo Soy 132, la movilización por las madres afectadas por el incendio en la guardería ABC, si no es que mal recuerdo, y bueno, este tipo de fenómenos que tenemos presentes en la sociedad mexicana y que de alguna manera son formas de presión al Estado y que son evidentemente a través de esta perspectiva teórica, analítica, evidentemente son legítimas al final de cuentas.